Y bueno, básicamente vamos a hablar de varias cosas. Primero les voy a comentar que el material que voy a compartir, la información que voy a compartir, no es una información oficial de Herbalife, que nuestros productos no pueden prevenir ni curar enfermedades, infecciones, etcétera, pero sí sabemos que un buen estado de nutrición es esencial para mantener las defensas de nuestro organismo y que nos van a dar el soporte para que nuestro organismo se recupere de cualquier desafío. Los conceptos que voy a compartir son conceptos basados en mi experiencia personal y en mi investigación personal y no son declaraciones oficiales de Herbalife Nutrition, ¿sí? Yo voy a hablar a título de un distribuidor de Herbalife, que casualmente soy médico, pero que voy a hablar como un usuario de los productos ya por más de 29 años. Y ahí quiero mostrarles un poquito de mi resultado personal, mi trayectoria con el uso del producto. Ahí muestro una foto a los 25 años que fue tomada con estas cámaras de rollo, ¿verdad? Que se revelaban, algunos se acuerdan de eso, ¿sí? Y ella sí estaba a los 25 años en ese tiempo, estudiaba medicina, tenía problemas de gastritis, de estreñimiento, de cansancio, de fatiga, hacía bastante ejercicio físico, pensaba que comía saludablemente, pero la verdad es que mi comida y mi alimentación era bastante deficiente, muy a la costumbre de lo que se comía en mi casa, de lo que aprendí a comer desde pequeño, una dieta cargada de harinas, de carbohidratos, con alimentos ultraprocesados, embutidos, grasas, refrescos, soda, bebidas azucaradas, lo que todo el mundo consideraba normal en ese tiempo y a esa edad. Y a pesar de que hacía ejercicio, tenía ya 14 libras de más, 7 kilos, 7, 8 kilos de más, tenía más de 7 centímetros de cintura por exceso y bueno, yo no me sentía conforme así. Cuando empecé a tomar la nutrición y empecé a hacer los cambios, que el día de hoy varios de ellos les voy a comentar, entonces empecé a tener resultados muy rápido. Ya en mi primer mes había resuelto todo el tema del sobrepeso y estaba en mi peso ideal. Aquí muestro mi foto a los 40 años, como yo digo, mis primeros 40 años, y aquí les muestro otra foto de 49 años, y para esta presentación les agregué una foto que me tomé exactamente el día de antes de ayer, tomándome mi batido después de haber hecho un entrenamiento de fuerza en el gimnasio con mi hijo de 19 años. Entonces, con esto les quiero mostrar que sí es posible y que los resultados se pueden mantener en el tiempo. Los resultados se pueden mantener en el tiempo y hoy vamos a hablar un poquito de esas claves. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Sí? El día de hoy vamos a comenzar hablando el día de hoy de metabolismo. Vamos a hablar de lo que es el metabolismo, pero vamos a hablar también de lo que a veces creemos que es el metabolismo, para a partir de eso entonces clarificar algunas dudas y además de eso, bueno, darles un poquito mi opinión acerca de varias cosas que podemos hacer para mejorar todo esto. Entonces, el metabolismo realmente es el proceso de convertir la comida en energía. Mientras más intenso es nuestro metabolismo, más calorías, por decir, quema o metaboliza y se pierde peso más rápidamente. Y la intensidad de nuestro metabolismo va a depender de varios factores. Ahora, ¿qué sería el metabolismo? El metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos que ocurren dentro del cuerpo que convierten o usan la energía, tales como la respiración, la circulación sanguínea, la regulación de la temperatura corporal, la contracción muscular, la digestión de los alimentos y nutrientes, la eliminación de los desechos a través de las orinas y las heces, el funcionamiento del cerebro y de los nervios. Todo eso está representado, ¿sí? O vinculado con nuestro metabolismo, pero aparte de eso, todo esto representa una gran cantidad
de reacciones que ocurren ahora. Eso es lo que el metabolismo es, pero coloquialmente la gente se refiere al metabolismo con otro concepto que es el del gasto energético, ¿sí? Como la cantidad de energía que el cuerpo gasta. Ahora, hablando de lo que es el gasto energético en particular, sería la cantidad de energía que un individuo gasta o utiliza durante todo el día. Y este gasto energético total va a depender principalmente de 3 factores. Factor número 1 va a ser la actividad, es el metabolismo basal, número 1. Vamos a ponerlo en ese orden, metabolismo basal, la cantidad de calorías que nuestro cuerpo utiliza para mantenernos vivos. Número 2, lo que se conoce como el gasto metabólico dependiente de la actividad física, que obviamente tiene que ver con el ejercicio y tiene que ver con las actividades que no son ejercicio, pero que también son físicas y también consumen energía. Y el tercer elemento que compone el gasto energético sería lo que se llama la termogénesis de los alimentos, que es la cantidad de energía que consume o utiliza nuestro organismo para procesar los alimentos y poderlos utilizar. La sumatoria de todo esto nos da el gasto energético. Hay fórmulas para calcular ese metabolismo basal, o sea, esa cantidad de calorías que nuestro cuerpo utiliza. Hay fórmulas muy extensas, ahí les estoy mostrando hoy una de ellas. Ahorita hay aplicaciones que te ayudan a hacer un aproximado de todo esto. Y también quiero hablarte de que hay factores que definitivamente afectan este metabolismo. Ahora, vamos a hablar de cuáles son los como principales factores que afectan directamente el metabolismo. Número 1, o que lo podrían afectar negativamente. Número 1, el exceso de carbohidratos simples. El exceso de azúcar y harinas está determinado ya de antemano que afecta negativamente nuestro metabolismo. Número 2, el sobrepeso, el tejido graso, ¿sí? Y todas las sustancias que puede generar también la acumulación excesiva de tejido graso, como tiene una acción metabólica, también puede enlentecer el metabolismo. El insuficiente consumo de proteína, ¿sí? El insuficiente consumo de proteína, que a propósito también está relacionado con la falta de masa muscular, o sea, una masa muscular, o sea, perder masa muscular, una masa muscular pobre, ¿sí? Por otro lado, algo que no se toma mucho en consideración es la insuficiente la ingesta de vitaminas y minerales, ya que las vitaminas, minerales actúan como cofactores de gran cantidad de reacciones que conforman todo este proceso que llamamos en conjunto el metabolismo. La insuficiente ingesta de agua, muy importante porque en todos estos procesos metabólicos el agua juega un papel importante, y la falta de ejercicio. Eso como para que lo tengamos en claro. Hay una concepción, ¿verdad? Que hoy quiero como desmistificarla un poco, que es real, pero no es como que al pie de la letra. ¿Qué es lo que se entiende como el tema de que para uno perder, aumentar o mantener solamente depende de la ingesta de calorías? ¿Sí? Me explico mejor. Se entiende que así como hablamos ya del gasto energético, lo otro que vamos a tener, o sea, el concepto que vamos a hablar es el concepto del balance energético, ¿sí? El concepto del balance energético lo que quiere decir es que dependiendo del gasto energético y su relación con el consumo o la ingesta energética o calórica, va a depender nuestro peso. Y eso es cierto, pero yo les voy a hablar de algunos refinamientos, ¿sí? Dentro de este concepto, algunos detalles que es importante tener en cuenta. Número 1, según el concepto del balance energético, si tú consumes, si tu ingesta calórica, ¿sí? O de energía es igual al gasto calórico, entonces lo mismo que entra es lo mismo que sale y tú te mantienes en tu peso, ¿sí? Si la ingesta calórica es mayor que el gasto, entonces te queda sobrando calorías y entonces aumentarías peso. Y si la ingesta calórica es inferior a lo que yo gasto, ¿sí? Entonces lo que va a pasar
es que me va a quedar faltando. Me voy a gastar lo que yo consumí, ¿sí? Y ahora lo que me queda faltando lo voy a tomar de los almacenajes de energía que son las grasas. Entonces, si la ingesta es igual al gasto, me mantengo. Si la ingesta es mayor, lo que ingiero es mayor que el gasto, me queda sobrando y se guarda en forma de grasa principalmente. Si la ingesta es inferior a lo que gasto, entonces me queda faltando energía y la tomo de los almacenajes de energía. O sea, el primer caso se llama balance, el segundo caso se llama superávit calórico y el tercero se llama déficit calórico. Ahora, ¿eso es cierto? Sí, de cierta manera, pero ahora quiero hacer una corrección, que es que el metabolismo principalmente es un proceso que depende de las hormonas, ¿sí? De hormonas, que las hormonas son principalmente mediadores que van a determinar si tu metabolismo va hacia la ganancia de grasa o si tu metabolismo va hacia la pérdida de grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la calidad, o sea, no son solo las calorías. Entonces, anoten allí, no se trata de contar calorías, se trata de la calidad de las calorías que tú vas a consumir. ¿Es importante estar en déficit para perder peso? Sí, pero más importante que eso es el tipo de caloría que estás consumiendo, la calidad de las calorías que estás consumiendo. Y esto que te voy a decir es un concepto muy importante. No es lo mismo las calorías contenidas en una manzana que las calorías contenidas en una dona. No es lo mismo las calorías contenidas, por ejemplo, en un dulce de panadería, de pastelería, de bollería, de las calorías contenidas en 100 gramos de brócoli. No es igual la cantidad de proteínas en una porción de 100 gramos de salmón, de pollo o de carne, que lo que puede estar en las mismas calorías, pero provenientes de harinas y azúcar. No es igual porque desencadena procesos metabólicos completamente distintos. Y voy a tratar de explicarles eso en una forma lo más sencilla posible. Entonces, primer consejo para controlar tu peso: asegúrate de estar en un gasto calórico, o sea, un déficit calórico, o sea, ingerir menos calorías de las que tu cuerpo necesita, pero cuidando la calidad de las calorías que estás consumiendo. Por ejemplo, si una persona estuviera en déficit calórico, pero sus calorías estarían principalmente constituidas por harinas, azúcar, carbohidratos simples, esa persona, aunque coma poco, estaría en sobrepeso, porque el consumo de azúcar simple, el consumo de carbohidratos en general, principalmente de carbohidratos y especialmente de carbohidratos simples, azúcar y harina principalmente, desencadenan una subida brusca de los niveles de azúcar en sangre, que desencadenan una elevación abrupta de los niveles de insulina, y la insulina, por un lado, toma el azúcar circulante y la mete dentro de las células, pero la insulina, que es una hormona que produce el páncreas, la insulina genera producción de grasa, activa lo que se llama la lipogénesis, que es la producción de tejido graso. Entonces, si yo todo el día estoy estimulando en mi organismo con azúcar, con harina, tengo los niveles de azúcar y de insulina constantemente altos, todo el día voy a estar guardando grasa, lipogénesis, y de ninguna manera vas a perder peso. Si tu hormona predominante durante el día es la insulina y está en un nivel alto, hagas lo que hagas, no vas a perder peso. Necesitas que la insulina baje, y para eso necesitas bajar el consumo de carbohidratos simple, de harina, entre otras cosas que vamos a comentar. Entonces, aquí le estoy mostrando una fórmula en que tú puedes hacer o crear un déficit calórico, pero cuidando la calidad de los nutrientes que ingieres. Aquí estoy haciendo una combinación de un plato saludable con un salmón, con unos vegetales verdes y coloridos, con una bebida nutricional como la que siempre recomendamos en nuestros programas, ¿sí? Y aquí tú puedes establecer un programa de 1.200 calorías, de 1.500 calorías, dependiendo del objetivo que tú puedes estar buscando. No es lo mismo 1.200 calorías con batido proteico, con vitaminas, con minerales, etcétera,
pollo, pescado, carne con vegetales verdes y coloridos, que 1200 calorías de un combo de hamburguesa, papas fritas, gaseosa y un postre. Definitivamente que no es igual. En el primer caso, estos 1200 gramos, estos 1200 calorías te van a poder llevar a un déficit donde tú vas a estar bien, saludable, mejorando tu salud a nivel general, activando y sanando y mejorando tu metabolismo, y en el otro caso estás enfermándote, dañando tu metabolismo, predisponiéndote a enfermedades, a niveles de insulina altos que van a llevar una serie de problemas de salud que te podrían llevar a resistencia a la insulina, que te podrían estar llevando a diabetes, a un síndrome metabólico y a un montón de complicaciones generadas por los altos niveles de azúcar y de insulina en tu sangre mantenidos durante periodos importantes de tu tiempo. Entonces, dejando esa aclaratoria del consejo número 1, crear un déficit calórico, pero cuidando la calidad de los nutrientes que ingieres, nos vamos al número 2. El número 2 es hacer entrenamiento de fuerza. Vamos a llamarlo hacer pesas. ¿Por qué? Porque necesito mejorar mi calidad muscular para activar mi metabolismo. Para mejorar la calidad muscular, yo necesito hacer ejercicio contra una resistencia para que la fibra muscular crezca, se hipertrofie. Además de eso, cuidar también, otra cosa que vamos a hablar, que es el consumo proteico, pero es importante el entrenamiento de fuerza. En el peor de los casos, si no voy a hacer pesas, siempre tienes tu peso corporal, siempre tienes ligas, siempre tienes unas mancuernas, siempre puedes tener entrenamientos de suspensión como TRX, pero recomendación básica y principal, trata de hacer 2 o 3 veces a la semana entrenamiento de fuerza, que sería el consejo número 2. Número 3 tiene que ver también con la actividad física. El otro ejercicio que yo te voy a recomendar y que los expertos recomiendan, aparte del entrenamiento de fuerza, es el entrenamiento tipo HIIT. ¿Qué significa HIIT? H-I-I-T. Son las siglas en inglés de High Interval Intensity Training, o entrenamiento de intervalos de alta intensidad, que hay muchas modalidades, hay montones de rutinas que puedes encontrar en aplicaciones, en canales, en nuestras plataformas de entrenamiento en línea. Tenemos permanentemente entrenamiento HIIT, que básicamente consiste en estas rutinas que hacemos alternando un ejercicio de alta intensidad de unos 60 a 1 minuto de duración, con una pausa corta o una pausa activa para que tu frecuencia cardíaca baje un poco, de unos 20 a 30 segundos, para ir haciendo una especie de circuitos de ejercicios multimusculares, ejercicios funcionales, a veces con implementos, a veces sin implementos, a veces con pesas, a veces solamente con tu peso corporal, pero donde tú en el entrenamiento vas subiendo la frecuencia y bajándola en esos intervalos. Es muy efectivo el entrenamiento HIIT. En poco tiempo puedes lograr mucho mejor beneficio, todos los beneficios de hacer ejercicio, no solamente en la parte de salud cardiovascular, sino en general, de fuerza, potencia, agilidad. Y bueno, a propósito, activar también a través de eso tu metabolismo. Entonces, importante también hacer entrenamiento tipo HIIT, que no sea solamente este tipo, o sea, no sea solamente caminar por el parque, que no sea solamente trotar suave, sino también imprimirle este toque a tu entrenamiento. Cuarto consejo: comer suficiente proteína, por varias razones. Una es que la termogénesis de los alimentos, que es la cantidad de calorías que utiliza el organismo para procesar un determinado nutriente y poderlo utilizar, depende de si lo que ingeriste fueron carbohidratos, ¿sí?, fueron grasas o fueron proteínas. Y definitivamente, por mucho, las grasas un 3%, el carbohidrato un 3%, el carbohidrato un 7%, mientras que la proteína un 27%, genera un 27% de termogénesis al procesarse este tipo de nutriente. Entonces, es mucho mayor, estamos hablando por lo menos 3 veces más la cantidad de calorías que se consume a la hora de procesar las proteínas, digerir y procesar las proteínas, que los otros macronutrientes, que son
las grasas y los carbohidratos. Esa es una razón, pero la más importante tiene que ver con el hecho de que la proteína conforma lo que se conoce como el componente estructural de nuestro organismo. Todo lo que tiene consistencia en nuestro cuerpo tiene proteína. Entonces, la piel tiene proteína, el cabello tiene proteína, las uñas tienen proteína, los cartílagos tienen proteína, los huesos contienen proteína, la hemoglobina que lleva la sangre a todo nuestro organismo es una proteína, las defensas de nuestro organismo, las inmunoglobulinas que están tan de moda en este tiempo, que nos defienden contra las bacterias y los virus, están fabricadas a partir de este componente estructural que es la proteína. En las hormonas, que son los mediadores de nuestro organismo, son proteínas. Los neurotransmisores que conectan una neurona con otra también tienen un contenido proteico, solo por nombrar algunas, de tal manera que la proteína es muy importante para todo y también para el músculo, de tal manera que ¿cuánta proteína deberíamos consumir? Lo que se recomienda mínimo es de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Pero mi recomendación es tratar de apuntarle a 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso para estar seguro que puedas mantener tu masa muscular, y eso no es más que tu peso, multiplicarlo por 1,5 y a partir de eso calcular tu consumo proteico, ¿sí? Entonces, ese consumo proteico lo vas a hacer durante todo el día, entre todas tus comidas. El único detalle es que las fuentes de proteína, hay unas que son de origen animal, otras que son de origen vegetal. Las proteínas de origen animal son proteínas completas que tienen todos los aminoácidos y principalmente las fuentes son pollo, pescado, carne, huevos, leche, lácteos, ¿sí? Son como las principales de origen animal. Y de origen vegetal tenemos, bueno, desde las legumbres, la soya, etcétera. La soya también es, la proteína aislada de la soya también es una proteína completa, o sea que tiene todos los aminoácidos, y combinando algunas de las proteínas vegetales se pueden obtener también todos los aminoácidos, los esenciales y los no esenciales, los que el cuerpo produce y los que no, pero el tema es que, bueno, dependiendo de tu plan de alimentación, a veces es muy difícil obtener la cantidad suficiente de proteína y a la vez mantener una cantidad de consumo calórico que no supere en tanto lo que tu cuerpo necesita para que no vayas a entrar ahorita en un superávit y te quede sobrando muchas calorías que se pueden terminar guardando también como tejido graso. De tal manera que una forma interesante de hacer esto es combinar, ¿sí? Yo lo recomiendo totalmente porque es mi forma para hacerlo. Si yo quisiera consumir 100 gramos de proteína solamente proveniente de huevos, tendría que comer como 15 huevos. Tendría que, si quisiera hacerlo a partir de pollo, pescado, carne, tendría que comer alrededor de unas 4 a 5 porciones de pollo, pescado, carne. Y yo realmente no como tanto. De hecho, los expertos en longevidad están hablando de lo siguiente y les dejo esta perla. Si quieres vivir más tiempo, consume 30% menos alimento del que estás comiendo ahora mismo. 30% del alimento que come la gente regularmente. 30% menos. Quiere decir, hay que bajarle a la cantidad de calorías. Oigan lo que les voy a decir. Estamos en una era en la humanidad. Estamos en un tiempo en que desde hace algunos años ya la mayoría de la gente no está muriendo por falta de alimento. La mayoría de la gente está muriendo por exceso de alimentación, por comer de más, no por comer de menos. Las principales causas de muerte, que son infartos, cáncer, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, la diabetes con sus complicaciones, están relacionadas, el Alzheimer, están relacionadas principalmente con comer de más. Y de todo lo demás que estamos comiendo les voy a hablar porque tiene que ver con ese exceso de carbohidratos. Entonces, yo lo que hago es complementar mi alimentación de proteína proveniente de los alimentos con mi batido Fórmula 1, con mi proteína personalizada, con mi proteína PDM, porque ahí puedo jugar y balancear lo que me queda faltando, a veces usándolo como ingrediente para complementar una omelette, para hacer algún tipo de pancake proteico, por ejemplo, o a veces simplemente para prepararme un buen batido, un shake, y entre comidas o como una de mis comidas incorporar
también mis proteínas en las distintas fórmulas para completar ese 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso, que en mi caso serían 70 kilos por 1,5, estamos hablando alrededor de unos 105 gramos de proteína. Cada uno va sacando su cuenta. Tenemos el Reveal Strength, que también termina siendo una excelente opción para post-workout, para batido de recuperación. Tenemos los snacks proteicos, como las barritas de proteínas, que están geniales, saben muy rico y nos dan esa alternativa. Ahora me quiero ir a otro punto, y este punto quiero que le presten mucha atención. Sería el consejo número 5. El consejo número 5 es: aumenta el consumo de grasas saludables, ¿sí? Recuérdense que las grasas están entre saturadas, insaturadas. Las únicas grasas que definitivamente tienes que eliminar, si es posible, en su totalidad, según mi recomendación, recuérdate que es mi opinión, es primero todo lo que son frituras, porque ya se sabe que el aceite, cuando se calienta a altas temperaturas, adquiere características que hacen que luego te dañe la salud, se pega a las arterias, oxide el colesterol y termines con riesgo cardiovascular. Por otro lado, generan inflamación. Todas las frituras generan inflamación, inflaman a tu organismo. Por otro lado, lo que son las grasas trans. Las grasas trans, la reina de las grasas trans sería la margarina, ¿verdad? Que es aceite vegetal que simplemente por un proceso químico se le inyecta hidrógeno y son hidrogenadas, ¿sí? O grasas trans, o se cambia su composición para que sea algo líquido, se convierta en algo sólido. Se le pone colorante y se hace parecer a la mantequilla. Si tienes que escoger entre margarina y mantequilla, no hay duda. Mantequilla, la margarina la puedes eliminar. Ahorita hay otra versión de la mantequilla que se llama la mantequilla clarificada, que también la llaman ghee, que es, una mantequilla a la que se le ha dejado solamente la grasa, que es grasa saturada, pero es grasa que se encontró que es definitivamente saludable, ¿sí? Igualmente como el aceite de coco, también tiene grasas saturadas, pero son ácidos grasos de cadena media que son buenos para el organismo, que te ayudan a mantener saciado, que son fuente de energía y que se sabe que son saludables. Por otro lado, nos vamos ahora a los omega, ¿sí? Nos vamos a los omega. Los omegas se conocen los principales, hay muchos, pero los más comunes son omega 3, omega 6, omega 9. El omega 6, que está contenido en todo lo que comemos, en todos los ultraprocesados hay demasiado y hay mucho, termina siendo en exceso, cuando consumimos exceso, inflamatorio. Y el omega 3 termina siendo antiinflamatorio. Lo importante en esta sumatoria, en esta relación, es que tienen que estar en balance omega 3 con omega 6. El problema es que nuestra alimentación debería ser 1:1 en condiciones súper ideales, 3:1, 4:1 estaría bien, pero el problema es que nuestra dieta occidental termina siendo 15:1, 16:1, 17:1, en algunos lugares 20 o 30:1. 30 omega 6 contra un omega 3. En este caso, el omega 6 se hace una grasa inflamatoria y tú estás en un estado de inflamación crónica de bajo grado que te predispone a un montón de enfermedades, daña tu salud, enlentece tu metabolismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajarle el consumo de omega 6 y elevar el consumo de omega 3. El omega 3 principalmente se obtiene el de mejor calidad de los peces grasos como el salmón, como las sardinas, como el atún, como los arenques, etcétera. Y si no consumimos suficiente cantidad porque no consumimos suficiente pescado, la solución es bastante sencilla y es simplemente aprovecharte de las ventajas de suplementación a través de Herbalife Line, por ejemplo. Hasta 3 gramos de omega 3 son recomendados sin ningún problema. El omega 3, especialmente el omega 3 que tenga EPA y DHA, son la abreviatura del nombre bastante largo y complicado de los mejores omega 3 que puedes consumir. El Herbalife Plan es una fuente genial de eso. Mejoran el funcionamiento del corazón, el funcionamiento del cerebro, la visión, los niveles, ayudan a regularizar los niveles de colesterol en sangre, a regular los problemas de tensión arterial, y además de eso son antiinflamatorios.
antiinflamatorios, omega 3 antiinflamatorio, omega 6 inflamatorio, bájale al 6, súbele al 3, el omega 9, como el que está contenido en el aceite de oliva, en el aguacate, es neutral, es bueno, es saludable. Entonces, lo que te queda faltando de omega 3 para crear el balance, úsalo a través de suplementación. Otro consejo, el consejo 6. El consejo 6 es, aparte de hacer actividad física, ya hablamos del ejercicio de fuerza, hablamos del entrenamiento HIIT, te voy a recomendar que aumentes el NEAT, o NEAT, ¿sí? El NEAT significaría Non-Exercise Activities Thermogenesis. En otras palabras, actividades que no son ejercicio, actividad física que no son ejercicio, que también genera un gasto calórico. Por ejemplo, caminar, los famosos 10.000 pasos, subir escaleras, hacer micro workouts. A mí me encanta eso de micro workouts. Cuando estoy trabajando mucho tiempo, de pronto de la nada, me paro, hago unas 20 sentadillas, hago unos push-ups, hago algún tipo de entrenamiento, agarro mis mancuernas y hago un poco de ejercicio de apenas, qué sé yo, unos 10, 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 5 minutos, y me pongo a trabajar de nuevo. Entonces, estas actividades desde limpiar la casa, para tu auto más lejos para que tengas que caminar, ve por las escaleras en vez del ascensor cuando puedas, ocúpate de contar el tema de los 10.000 pasos, ponte de pie a veces cuando estés trabajando en casa, limpia la casa, o sea, haz actividades que te hagan también quemar calorías, porque se sabe ya que definitivamente sí es importante, sobre todo en este tiempo que a veces en algunos lugares estamos saliendo menos, que descuidamos la cantidad de actividad que hacemos, que no es ejercicio y que también ayuda a mantener el metabolismo activo. Ahora, este consejo número 7 es uno de mis preferidos y es bájale al consumo de carbohidratos. Bájale al consumo de carbohidratos simple. Azúcar, harina, bájale. Si puedes eliminar, elimina. No le agregues azúcar a los alimentos. Trata de comer los alimentos por su sabor, que tu fuente de carbohidratos sean los vegetales verdes y fibrosos y alimentos enteros. Con eso ya es suficiente. Si puedes evitar comprar azúcar blanca, morena, melaza, agave o lo que tú quieras, evítalo. Lo único que te puedo recomendar definitivamente para endulzar sería la stevia. De ella hacia adelante no recomiendo ningún azúcar, no recomiendo ningún edulcorante. Los azúcares industriales en cierta cantidad también aumentan los niveles de insulina, y recuérdate que el problema es cuando tus niveles de insulina están altos en sangre todo el tiempo. Ahí es donde vienen los problemas de salud y eso es lo que principalmente queremos evitar. Entonces, este consejo es como el principal, ¿sí? Ahora, pasta, bájale. Arroz blanco, bájale. Cereales de caja, elimínalo. Mermelada sin azúcar. Mermelada es mermelada. Es un montón de fruta que tienen demasiada azúcar. No es una buena opción. Si vas a comer fruta, con moderación. Frutas de estación, frutas de bajo índice glicémico. No tomes jugos de fruta de ninguna manera. No tomes jugos de fruta. La mayoría de la gente que habla de jugos de fruta pone fruta, pone agua y le agrega azúcar. No, yo me lo tomo sin azúcar. Usas mucha fruta para hacer un vaso y te terminas comiendo 6 o 7 porciones para hacer un vaso, ¿sí? Ahora, cómete la porción de fruta entera y te va a ir mucho mejor. Obviamente, evita las bebidas azucaradas, las bebidas, los jugos de caja, bebidas empacadas, y trata de estar pendiente a la etiqueta de los alimentos donde dice carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples y muchas formas de azúcar añadida que tiene muchos alimentos, hasta la salsa ketchup, que a lo mejor no, barbecue, que no pensabas que tenía azúcar, tienen un montón de azúcar. Así que trata de evitar esos alimentos, te va a ir muchísimo mejor. El otro consejo es aumentar el consumo de fibra vegetal, porque la fibra vegetal te va a mejorar definitivamente el microambiente del colon, te va a mejorar la salud gastrointestinal,
hay un tema importantísimo, quiero que te aprendas esta palabra, se llama microbioma. Son las bacterias, lo que se conoce como la flora bacteriana. Dependiendo de la flora bacteriana que tengas en tu intestino, va a depender tu comportamiento de las cosas que te provoque comer. Hay más bacterias en el intestino que células en todo tu cuerpo. Las células, las bacterias que están en el intestino mandan señales constantemente que afectan la toma de decisiones y las células e inclusive a nivel del cerebro. ¿Sí? Hay conexiones para que todo ese pase. Es una explicación apasionante, muy interesante, pero las bacterias que se alimentan de azúcar y harina, cuando tú comes mucha azúcar y harina, empiezan a crecer en el intestino más colonias de bacterias de las que se alimentan de azúcar y harina. Y esas bacterias le mandan señales a tu cerebro para que adivinan que tú comas ¿qué? Azúcar y harinas para que ellas puedan seguir viviendo. Cuando tú empiezas a comer muchos vegetales, proteínas y grasas saludables, entonces empiezan a crecer otro grupo de bacterias y las que viven de azúcar se van disminuyendo. Las que viven del azúcar te hacen comer azúcar, pero además inflaman, enferman y generan un montón de problemas. Las que se alimentan de comer este otro tipo de alimentos, prebióticos, fibra, proteínas y grasas saludables, se alimentan de otra cosa y generan bienestar a nivel intestinal y desinflamación. Entonces, si comes mucha azúcar y harina, estarás inflamado. Si cambias tu tipo de dieta, vas a estar desinflamado. Para aumentar el consumo de fibra, si no te basta, si no consumes suficientes vegetales, etcétera, siempre puedes apoyarte en la fibra activa. La fibra activa le aporta 5 gramos de fibra solubles e insolubles a cualquier alimento, a tu mezcla de té. La puedes tomar sola, la puedes agregar a tu batido y te va a dar no solamente fibras vegetales, sino también prebióticos, que son alimento para las fibras, para las bacterias buenas, ¿sí? Sueño reparador, ¿sí? Es muy importante dormir bien. Algunos tips con el sueño y que tienen que ver con la alimentación. Muy importante. Come en el día. No comas de noche, come durante el día, no comas de noche. Ingiere alimentos mientras haya sol. Cuando ya no haya sol, ya no consumas nada que tenga calorías. Algunos arrugaron la cara, qué pena, eso es lo que recomiendan los expertos. No comas de noche. Hay lo que se llama el biorritmo. Y cuando hay luz, el cerebro y el organismo produce unas hormonas que son para gastar energía. Cuando baja la luz, se producen las hormonas que son para descanso y reparación. Entonces, trata de no comer de noche. Que 6, 7 de la noche, en la mayoría de los países ya va anocheciendo, ya de ahí en adelante, tu último batido, tu última comida y vas bien. Otro tips importante, si rompieras este primer consejo, trata de que por lo menos pasen 3 horas entre tu última comida y que te vayas a acostar. Está determinado que eso va a ayudar a que tus niveles de insulina bajen, y cuando tus niveles de insulina están bajos a las horas de dormir, durante el sueño se van a producir hormonas que son buenas para ti, te van a ayudar a repararte y van a ayudarte a la pérdida de peso, como la melatonina, ¿sí? Que se produce en la fase del sueño profundo, como la leptina, como la hormona de crecimiento, que si estás en predominio de insulina y digiriendo alimentos en esa hora, se van a producir en menos cantidad y eso va a afectar tu pérdida de peso y va a enlentecer tu metabolismo y un montón de cosas más, pero vamos a dejarlo hasta allí. Ingiere té verde. Nosotros tenemos una mezcla que tiene té verde, té negro, flor de jamaica, flores de malva y semillas de cardamomo, que es poderosísima. Esta mezcla de plantas es antioxidante, ayuda a mejorar el microambiente del colon, el microbioma y la microbiota, ¿sí? Y además de eso, activa un poco la utilización de la grasa como fuente de energía en el organismo. Tiene muchas propiedades benéficas, vale la pena que lo hagas parte de tu hábito, tomar estas bebidas constantemente. Bájale el alcohol si quieres mantener tu metabolismo activo, porque el alcohol va directo al hígado.
y hace que tú no consumas y no gastes las otras calorías, y además de eso aporta calorías. De vez en cuando una copita de vino por todo el tema de los polifenoles, pero la verdad es que muchas veces no como muchas calorías ni muchas fuentes calóricas o de carbohidratos simples, pero puedes terminar bebiendo mucho. Consume suficientes vitaminas y minerales, importantísimo, porque las vitaminas y minerales actúan como cofactores necesarios para que tu metabolismo esté activo. Por eso consume suficientes vitaminas y minerales. Lo mejor, asegúrate de tomar, aparte de comer vegetales y comer algunas porciones de fruta y tomar tu batido, a propósito incorpora tus multivitaminas multiminerales, ahí tienes la cantidad suficiente de vitaminas y minerales, tenemos productos como el Cell Activator que también ayuda un montón con todo esto, productos como el Nightworks que también aporta vitaminas, etcétera, el colágeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y trata finalmente de crear un estilo de vida saludable, combinando manejo del estrés, sueño reparador, suplementación, actividad física equilibrada y una alimentación equilibrada y saludable. Básicamente todo lo que hagas o dejes de hacer es lo que vas a enseñar a tu familia. Y el día de hoy yo quiero, felicitarte por haber estado en esta conferencia, esperar que la información que he compartido contigo te haya sido de utilidad. Si te gustó, compártela con la gente que más quieres y simplemente nos vemos.